Santa Elisa, el misterio de Marchita. Milagros reales que desafían la lógica. Hermanos y hermanas, ¿alguna vez se han preguntado si los milagros de antaño siguen vivos entre nosotros? ¿Si la fe puede desafiar lo imposible? Incluso la mismísima naturaleza. Pero antes de sumergirnos en sus milagros, debemos viajar en el tiempo a un pequeño y humilde pueblo en los confines de la Europa medieval, donde la vida era dura y la fe, el único faro de esperanza. Capítulo 1. A la semilla de la pureza infancia y juventud, en el año 1235. En un pequeño villorrio de montaña llamado Marchita, nació una niña a quien sus padres, sencillos campesinos, llamaron Elisa. Desde pequeña, Elisa fue diferente. No le interesaban los juegos ruidosos de otros niños. Prefería pasar horas en la pequeña capilla del pueblo, contemplando el crucifijo o ayudando a su madre con los enfermos y ancianos. Marchita era un lugar de invierno cruel y veranos cortos. Las cosechas eran inciertas y la enfermedad una sombra constante. La pobreza era el pan de cada día. Pero Elisa, con su sonrisa dulce y su corazón lleno de compasión, era un rayo de sol. Se decía que los animales del bosque se acercaban a ella sin miedo y que las flores parecían florecer con más fuerza a su paso. Su pureza y bondad eran tan evidentes que muchos la llamaban la niña bendita del pueblo. Pero como suele ocurrir con las almas puras, su camino no estaría exento de prueba. Capítulo 2. A la prueba de la fe. Persecución y dificultades. A medida que Elisa crecía, su devoción se profundizaba. Decidió consagrar su vida a Dios, rechazando ofertas de matrimonio y dedicándose por completo al servicio de los demás. Con el tiempo, fundó una pequeña comunidad de mujeres piadosas que, como ella, querían vivir en oración y caridad. Pero no todos veían con buenos ojos su creciente influencia. El sacerdote del pueblo vecino, celoso de su popularidad y la devoción que generaba, comenzó a esparcir rumores maliciosos. Acusó a Elisa y a sus compañeras de herejía, de prácticas extrañas e incluso de brujería. La gente de Marchita, aunque al principio la defendía, comenzó a dudar. El miedo y la ignorancia son armas poderosas. Elisa y sus hermanas fueron marginadas, se les negó la ayuda y fueron objeto de burlas y agresiones. Fue en este momento de profunda oscuridad cuando el primer milagro, sutil pero innegable, se manifestó. Un milagro que no solo desafió la lógica, sino que también sembró una semilla de esperanza en los corazones de quienes la observaban con incredulidad. Capítulo 3. El milagro de la rosa inmarcesible. Primer gran milagro. Era un invierno particularmente crudo. La comunidad de Elisa apenas tenía para alimentarse. Una noche, mientras rezaban en la capilla helada, Elisa vio a una de sus hermanas, la más joven, temblar de frío y con la piel lívida. El corazón de Elisa se encogió. Elisa, con una fe inquebrantable, se acercó a un pequeño jarrón donde milagres seimen. A pesar del invierno y la falta de cuidado, había una única rosa blanca. La flor, aunque hermosa, parecía ajena a la desolación que la rodeaba. Con una oración silenciosa, Elisa tomó la rosa y la colocó en las manos frías de la joven. Al instante, un calor inexplicable emanó de la flor. La hermana abrió los ojos. Sus mejillas recuperaron el color y su cuerpo dejó de temblar. Pero lo más sorprendente fue lo que ocurrió con la rosa. En lugar de marchitarse, sus pétalos se abrieron aún más, liberando un aroma dulce que llenó la capilla, como si el mismísimo paraíso hubiera descendido. Este fue el primer milagro de la rosa inmarcesible, el símbolo de la pureza de Elisa y la fuerza de su fe. Muchos aldeanos que habían venido a espiar, atraídos por la luz que emanaba de la capilla, fueron testigos de este prodigio. Sus corazones, antes llenos de dudas, comenzaron a abrirse. Capítulo. Por la fuente que brotó de la roca milagro de provisión en la fama del milagro de la rosa, se extendió más allá de Marchita. Peregrinos de pueblos cercanos comenzaron a llegar, buscando consuelo y la intercesión de Elisa.
Sin embargo, la comunidad seguía enfrentando dificultades extremas, especialmente la falta de agua potable durante una sequía prolongada. La fuente del pueblo se había secado y el viaje para buscar agua en el río era peligroso y agotador. Eliza, viendo el sufrimiento de su gente, se retiró a orar en una cueva cercana. Pasó días en ayuno y súplica, pidiendo a Dios por su pueblo. Al tercer día, mientras el sol abrazaba la tierra, Eliza salió de la cueva. Con los ojos llenos de una luz divina, se dirigió a una roca estéril, una formación rocosa que nadie había considerado jamás como fuente de agua. Canseu, báculo. Tocó suavemente la piedra y pronunció una oración. Lo que sucedió a continuación dejó a todos sin aliento. De la roca, donde antes solo había piedra seca, comenzó a brotar un chorro de agua cristalina y fresca. Un murmullo de asombro y alegría recorrió a la multitud. La fuente de Marchita había renacido y era más abundante que nunca. Capítulo 5. A la curación del ciego y el paralítico milagros de sanación en. La fama de Eliza como hacedora de milagros crecía, las historias de sus curaciones se extendían por todas partes. Uno de los relatos más impactantes fue el de un joven ciego de nacimiento, llamado Mateo, que había sido abandonado por su familia. Mateo había oído hablar de Eliza aún. Con la ayuda de algunos peregrinos, logró llegar a Marchita. Con el corazón lleno de una pequeña chispa de esperanza, se presentó ante Eliza. Con su dulzura característica, lo recibió con amor. Eliza impuso sus manos sobre los ojos de Mateo, rezando con fervor. Al cabo de unos momentos, Mateo parpadeó. Primero, solo sombras, luego, contornos. Y finalmente, con un grito de asombro, vio la luz por primera vez. Pero este no fue el único milagro de sanación. Otro caso que dejó atónitos a todos fue el de un anciano paralítico que llevaba años postrado en su cama. Su familia, ya sin esperanzas, lo llevó en una litera ante Eliza. Eliza se acercó al anciano y con una voz llena de autoridad divina, le dijo: levántate y anda. Ante la mirada atónita de todos, el anciano, con un esfuerzo increíble, se levantó. Sus piernas, antes inútiles, recuperaron la fuerza. Caminó, cojeando al principio, pero luego con pasos firmes, hacia la capilla para dar gracias. Estos milagros de sanación confirmaron la santidad de Eliza y extendieron su fama aún más, llegando incluso a los oídos de la autoridad eclesiástica. Capítulo 6. El encuentro con el obispo y el reconocimiento. Validación de la fe a la noticia de los milagros de Marchita llegó hasta el obispo de la diócesis. Al principio, escéptico, decidió enviar a un grupo de sacerdotes a investigar. Querían asegurarse de que no hubiera engaño o superstición. Los sacerdotes interrogaron a los testigos de los milagros, examinaron la fuente y, por supuesto, se entrevistaron con Eliza. Ella, con su humildad habitual, no se jactó de nada, simplemente narró los hechos y atribuyó todo a la gracia de Dios. Pero fue un milagro final, presenciado por los propios sacerdotes, el que disipó todas sus dudas. Durante su estancia, la región fue azotada por una plaga de langostas que amenazaba con destruir las pocas cosechas que quedaban, llevando a la gente a la hambruna. Eliza, acompañada por los sacerdotes, se dirigió a los campos, se arrodilló y con los brazos extendidos hacia el cielo, oró fervientemente. Unos instantes después, el cielo, antes cubierto por la plaga, comenzó a despejarse. Las langostas, de forma inexplicable, cambiaron de dirección y volaron lejos de Marchita. Los sacerdotes, testigos de este prodigio, regresaron al obispo convencidos. Marchita y su santa habían demostrado que la fe verdadera podía mover montañas o, en este caso, una plaga de langostas. El obispo, conmovido por los testimonios, dio su bendición a la comunidad de Eliza y la reconoció como una verdadera sierva de Dios. Capítulo 7. El legado y el misterio de su partida muerte y continuación de milagros. Eliza vivió muchos años más, dedicada al servicio de Dios y de su prójimo. Su comunidad creció
y Marchita se convirtió en un faro de fe y esperanza. Finalmente, en el año 1290, a la edad de 55 años, Santa Elisa partió de este mundo. Pero su partida no fue el fin de los milagros. Al contrario, se dice que en el momento de su muerte, todas las flores de Marchita, incluso en pleno invierno, florecieron con una belleza inaudita, llenando el aire con un perfume celestial. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación, y el misterio de la rosa inmarcesible continuó. Se cuenta que, aún después de su muerte, las rosas blancas que se colocaban en su tumba permanecían frescas y lozanas por semanas, incluso meses, sin marchitarse, un testimonio perdurable de su pureza y la gracia de Dios. Siglos después, su memoria perdura, y las historias de sus milagros aún se cuentan, inspirando a generaciones a tener una fe inquebrantable. El pequeño pueblo de Marchita, aunque hoy quizás olvidado en los mapas, vive en los corazones de quienes creen en el poder de lo divino. Capítulo 8. Reflexión y mensaje. Para hoy, aplicación a la vida actual en hermanos y hermanas. La vida de Santa Elisa nos enseña que la verdadera santidad no reside en grandes gestos, sino en la humildad, la caridad y una fe inquebrantable, incluso en los momentos más oscuros. ¿Cuántas marchitas existen hoy en el mundo, donde la gente lucha contra la pobreza, la enfermedad y la desesperanza? La historia de Santa Elisa nos recuerda que Dios actúa a través de aquellos corazones que se abren a su voluntad, transformando lo ordinario en extraordinario. Quizás no presenciemos milagros tan grandiosos como una fuente brotando de una roca, pero en nuestro día a día, ¿cuántas pequeñas rosas inmarcesibles se nos presentan? Un acto de bondad, una palabra de aliento, un perdón sincero, son milagros de amor que transforman nuestro entorno. La vida de Santa Elisa es una invitación a mantener viva la esperanza, a no desfallecer ante las adversidades y a recordar que, con la fe, todo es posible. Ella nos muestra que, en el corazón de un ser humano, la gracia divina puede obrar prodigios que desafían toda lógica y nos acercan al cielo. Que su fe y su esperanza inspiren tu camino. La esperanza nunca se marchita. Amén.